Westfield, Nueva Jersey, 1971, un vecindario tranquilo, calles limpias, jardines perfectamente podados, casas elegantes que reflejaban éxito, estabilidad y respeto. Entre todas ellas, destacaba una mansión victoriana de casi 19 habitaciones en el 431 de Hillside Avenue. Allí vivía la familia List. Desde afuera eran el retrato perfecto del sueño americano. John List era un hombre reservado, meticuloso, extremadamente organizado. Usaba traje oscuro todos los días, incluso cuando no tenía reuniones. Asistía fielmente a la iglesia luterana, enseñaba estudios bíblicos, hablaba poco, pero cuando lo hacía era firme, convencido, moralmente inflexible. Para muchos era el ejemplo del padre tradicional. En casa lo esperaban su esposa, Helen, y sus 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. Helen era más sociable. Tenía problemas de salud, sufría cambios de humor, pero mantenía las apariencias. Los hijos asistían a buenas escuelas, tocaban instrumentos, participaban en actividades religiosas. Nada parecía fuera de lugar. Pero dentro de esa casa enorme, el silencio pesaba demasiado. John List no era un hombre de emociones visibles. No gritaba, no golpeaba paredes, no hacía escándalos. Su control era absoluto. Y a veces, el peligro no está en el caos, está en el orden extremo. Durante meses, algo comenzó a fracturarse en su mundo perfectamente estructurado. Algo que nadie veía. Algo que él ocultaba con disciplina obsesiva. Cada mañana salía de la casa con su maletín. Cada noche regresaba puntual. Cenaba en silencio. Leía la Biblia. Oraba con su familia. Pero había una mentira creciendo detrás de esa rutina. Una presión económica silenciosa. Una humillación que no podía aceptar. Un miedo profundo al fracaso. Para John List, el prestigio lo era todo. La fe lo era todo. El control lo era todo. Y cuando un hombre que vive para el control siente que lo está perdiendo, puede tomar decisiones impensables. El 9 de noviembre de 1971, algo ocurrió dentro de esa mansión. Algo que convertiría a la familia ejemplar en un caso que estremecería a todo Estados Unidos. Pero para entender lo que pasó, primero hay que entender al hombre. ¿Quién era realmente John List? ¿Un padre devoto? ¿Un hombre atrapado por la presión social? ¿O alguien que llevaba años construyendo una idea peligrosa en silencio? Porque lo que sucedió en esa casa no fue un arrebato. Fue el resultado de una mente convencida de que estaba haciendo lo correcto. Y eso es lo que lo hace aún más perturbador. Durante meses John List había vivido dentro de una mentira cuidadosamente construida. Había perdido su empleo como contador en el First National City Bank, pero nadie en su casa lo sabía. Cada mañana se vestía con traje oscuro, ajustaba su corbata frente al espejo y salía con su maletín como si nada hubiera cambiado. Pasaba el día en estaciones de tren, bibliotecas públicas o leyendo clasificados en busca de trabajo. Y cada noche regresaba a la mansión victoriana fingiendo que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. Las deudas crecían. La hipoteca estaba en mora. La mansión estaba en proceso de embargo. Las cuentas bancarias estaban prácticamente vacías. Incluso había comenzado a retirar dinero de la cuenta de su madre, Alma, quien vivía con ellos en el 3er piso. Para John List, el fracaso financiero no era solo económico, era moral, era espiritual. En su mente rígidamente religiosa, un padre que no podía proveer era un hombre que había fallado ante Dios. Y entonces, comenzó a formular una idea. No fue un impulso, no fue una explosión de ira, fue una decisión fría que maduró en silencio. El 9 de noviembre de 1971 amaneció como cualquier otro martes en Westfield. Pero dentro del 431 de Hillside Avenue, ese día ya tenía un propósito. Esa mañana, John esperó a que cada miembro de su familia estuviera solo. Primero fue Helen. Cuando regresó a casa, John la confrontó. No hubo una discusión pública. No hubo gritos que alertaran a los vecinos. Solo un disparo. Luego subió las escaleras. Su hija Patricia regresó del colegio más tarde. No sabía lo que había ocurrido. Su padre la llamó con calma. Otro disparo. Horas después, John Jr. llegó a casa. Lo recibió su propio padre. La misma frialdad, la misma precisión. Frederick fue el último en regresar esa tarde. La casa ya estaba en silencio cuando entró. Y en cuestión de minutos, también lo estuvo para siempre. Finalmente, John subió al 3er piso. Su madre, Alma, de 84 años, estaba en su habitación. No hubo resistencia, no hubo súplica que cambiara el resultado. Cuando todo terminó, 5 personas yacían sin vida dentro de la mansión. Pero lo que hizo después es lo que revela con mayor claridad quién era realmente John List. No huyó de inmediato.
No entró en pánico, no mostró desesperación, movió los cuerpos con cuidado. Colocó a su esposa y a sus hijos uno al lado del otro en el salón de baile de la casa. Los cubrió con mantas y sacos de dormir. Apagó algunas luces, dejó otras encendidas. Se sentó en su escritorio y escribió una carta de 5 páginas dirigida a su pastor. En ella explicó que había tomado esa decisión para salvar las almas de su familia, que no quería que crecieran en pobreza, que temía que se apartaran de la fe, que prefería que murieran ahora, con esperanza de salvación eterna. No pidió perdón, no mostró remordimiento emocional, escribió con lógica fría, con convicción. Después realizó llamadas, canceló entregas de leche y periódicos, avisó a la escuela que los niños estarían ausentes unas semanas, organizó detalles para que nadie sospechara, encendió la radio en una estación de música religiosa y cerró la puerta. Cuando abandonó la mansión esa noche, llevaba consigo poco equipaje, pero dejaba atrás algo mucho más grande. Una escena que tardaría casi un mes en ser descubierta. Durante semanas, los vecinos pensaron que la familia estaba de viaje. Las luces permanecían encendidas. La casa parecía habitada. Hasta que el 7 de diciembre de 1971, alertadas por la ausencia prolongada de los niños, las autoridades entraron finalmente a la residencia. Lo que encontraron adentro conmocionó a todo el país. 5 cuerpos, una carta, y ningún rastro del hombre que había sido el padre ejemplar de Westfield. John List había desaparecido, y lo más inquietante es que nadie sabía dónde buscarlo. Cuando la policía descubrió los cuerpos el 7 de diciembre de 1971, ya habían pasado casi 4 semanas desde el 9 de noviembre. 4 semanas. En términos de una investigación criminal, eso es una eternidad. Para entonces, John List tenía una ventaja que pocos asesinos han tenido: tiempo. Tiempo para planear. Tiempo para moverse. Tiempo para convertirse en otra persona. En la mansión encontraron la carta dirigida al pastor. Encontraron las armas. Encontraron los cuerpos cuidadosamente colocados. Pero no encontraron señales de lucha ni de intrusión. Todo apuntaba hacia un solo responsable. Y ese responsable no estaba. El automóvil de la familia fue hallado abandonado en el aeropuerto JFK de Nueva York. Eso indicaba que John había salido del estado, posiblemente del país. Pero no había registros claros de su destino. Había desaparecido sin violencia pública, sin persecución inmediata, sin cámaras de seguridad modernas que captaran sus movimientos. Y durante meses, luego años, el rastro se enfrió. Las autoridades emitieron una orden de captura nacional. El FBI se involucró. Su fotografía apareció en periódicos y noticieros. Se convirtió en uno de los hombres más buscados del país. Pero John List no era impulsivo. Era metódico. Había estudiado contabilidad. Sabía cómo funcionaban los registros. Sabía cómo moverse sin dejar demasiadas huellas. En algún punto después de abandonar Nueva Jersey, tomó una decisión definitiva. Ya no sería John List. Adoptó una nueva identidad. El nombre que eligió fue Robert Clark. Se estableció en Richmond, Virginia. Consiguió trabajo como contador. Se unió a una iglesia luterana. Participaba en actividades comunitarias. Sonreía. Conversaba. Era descrito como tranquilo, educado, ligeramente reservado. Exactamente como antes. La misma personalidad, la misma estructura, pero con otro nombre. En Virginia conoció a una mujer llamada Dolores Miller. Comenzaron una relación. Se casaron en 1985. Nadie sabía que el hombre que asistía a los servicios religiosos cada domingo había sido acusado de asesinar a toda su familia. Durante 18 años, John List vivió como un fantasma perfectamente integrado en la sociedad. Pagaba impuestos, trabajaba con responsabilidad, escuchaba sermones, construía una segunda vida sobre los restos invisibles de la primera. Mientras tanto, en Nueva Jersey, la mansión donde ocurrieron los asesinatos quedó abandonada durante años. Finalmente fue demolida en 1972 debido a vandalismo y deterioro. La estructura desapareció, pero el caso no. El nombre de John List seguía apareciendo en listas de fugitivos, pero el país comenzó a olvidarlo. La década de los 70 terminó. Luego los 80 comenzaron, y el hombre que había ejecutado uno de los crímenes familiares más impactantes del país seguía libre. Hasta que ocurrió algo inesperado. En 1989, el programa de televisión America's Most Wanted decidió presentar el caso, pero había un problema. Habían pasado casi 2 décadas. El rostro de John List en las fotografías de 1971 ya no coincidía con la edad que tendría entonces.
Así que recurrieron a un escultor forense. Crearon un busto tridimensional que mostraba cómo podría lucir John List 18 años después, envejecido. Fue una reconstrucción sorprendentemente precisa. El episodio salió al aire en mayo de 1989. Millones de personas lo vieron, y entre ellas un antiguo vecino en Virginia. Ese hombre miró la escultura y sintió algo. Reconoció la mirada, reconoció la forma del rostro, reconoció a su vecino, Robert Clark. Pero no se llamaba Robert Clark, se llamaba John List. Y la vida que había construido durante casi 2 décadas estaba a punto de derrumbarse. En mayo de 1989, el programa America's Most Wanted emitió el caso de John List ante millones de espectadores en todo Estados Unidos. Pero no fue solo el relato lo que llamó la atención, fue el rostro. Una escultura forense creada por el artista Frank Bender mostraba cómo podría lucir List casi 20 años después de los asesinatos. El busto incluía detalles minuciosos, la línea del cabello retrocedida, el envejecimiento natural del rostro, las gafas gruesas, la expresión severa. Era inquietantemente real. En Richmond, Virginia, un hombre vio el programa y sintió que algo no encajaba. El vecino tranquilo, reservado, que vivía bajo el nombre de Robert Clark, se parecía demasiado a esa reconstrucción. No era solo el parecido físico, era la postura, la forma de hablar, la rigidez. El denunciante contactó a las autoridades. El FBI investigó discretamente. Compararon fotografías antiguas con imágenes actuales. Revisaron registros, confirmaron detalles laborales. Y finalmente, el 1 de junio de 1989, agentes federales arrestaron a Robert Clark. Sin resistencia, sin intento de huida. Cuando le dijeron su verdadero nombre, John List, no lo negó. Solo respondió con calma. Durante 18 años había vivido como otro hombre. Había trabajado como contador. Se había casado nuevamente. Había asistido a la iglesia cada domingo. Había construido una vida respetable y ahora todo se desmoronaba. Fue extraditado a Nueva Jersey para enfrentar 5 cargos de asesinato en primer grado. El juicio comenzó en 1990. La fiscalía presentó la carta escrita en 1971. Presentó evidencia balística, testimonios, el patrón meticuloso de los hechos. Pero la defensa intentó argumentar que List sufría un trastorno mental severo en el momento de los asesinatos. El propio List testificó, y lo que dijo estremeció a la sala. Afirmó que actuó porque creía que estaba salvando a su familia del pecado y de la pobreza. Dijo que temía que sus hijos se apartaran de la fe si crecían en dificultades económicas. No lloró. No mostró arrepentimiento emocional visible. Habló con la misma frialdad estructurada que había demostrado en 1971. El jurado no tardó en deliberar. Fue declarado culpable de los 5 asesinatos. En abril de 1990 fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Pasaría el resto de su vida en prisión. El hombre que había intentado borrar su nombre quedó reducido nuevamente a él, John List. Pero incluso después de la condena, quedaba una pregunta perturbadora flotando en el aire. ¿Cómo pudo vivir durante 18 años sin que nadie sospechara? ¿Cómo pudo integrarse, trabajar, amar, rezar, sabiendo lo que había hecho? El caso no solo expuso un crimen, expuso la capacidad humana de compartimentar el horror. Y mostró que el mal, a veces, no grita. Se organiza, se planifica y sonríe en la iglesia cada domingo. Cuando el jurado pronunció el veredicto de culpabilidad en 1990, no hubo explosión emocional. No hubo lágrimas. No hubo súplica. John List simplemente asintió levemente, como si el resultado fuera parte de un cálculo inevitable. Durante entrevistas posteriores desde prisión, List insistió en su narrativa. No negó los asesinatos. Nunca lo hizo, pero los justificó. Dijo que amaba a su familia. Dijo que creía que estaba actuando como un padre responsable. Dijo que, al matarlos, les estaba dando la oportunidad de ir al cielo antes de que la pobreza y la vergüenza los arrastraran lejos de Dios. En su mente no era un monstruo. Era un hombre que tomó una decisión lógica dentro de su sistema moral rígido. Ese es el aspecto que más inquieta a los criminólogos. Porque no hablamos de un asesino impulsivo. No hablamos de una explosión de violencia doméstica descontrolada. Hablamos de planificación. De semanas, posiblemente meses, de deliberación interna. De alguien que organizó cada detalle, que canceló entregas, que escribió cartas, que acomodó cuerpos, que creó una nueva identidad, que trabajó durante casi 2 décadas como contador bajo el nombre de Robert Clark, que se casó nuevamente, que asistió a la iglesia.
que vivió como si nada hubiera ocurrido. Y eso plantea una pregunta que sigue incomodando hasta hoy. ¿El mal nace del odio o del orgullo herido? Los expertos que analizaron el caso señalan rasgos claros de narcisismo, pensamiento rígido extremo y una necesidad patológica de control. Para List, perder su estatus económico era perder su identidad. Su autoestima estaba completamente ligada a su rol de proveedor y líder espiritual. Cuando ese rol se derrumbó, no buscó ayuda, no confesó la verdad, no enfrentó la vergüenza. Eligió eliminar el problema, eliminando a su familia. El caso también expone algo más profundo: la presión social, la apariencia, el miedo a fallar públicamente. Durante meses, nadie sospechó nada porque la fachada era impecable. Un traje planchado, un saludo educado, una Biblia bajo el brazo. A veces el peligro no se presenta como caos, se presenta como perfección extrema. John List murió en prisión en 2008 a los 82 años. Nunca mostró arrepentimiento público genuino. Nunca pidió perdón de manera emocional. Nunca aceptó que su decisión fue un acto de destrucción absoluta. Y esa es la parte que sigue resonando décadas después, porque este caso no trata solo de un asesinato múltiple. Trata de identidad, de orgullo y de control, y de cómo una mente aparentemente racional puede justificar lo impensable. 5 vidas fueron apagadas en una casa que parecía perfecta, 5 historias que nunca continuaron, y un hombre que intentó borrar su nombre, pero terminó convirtiéndose en uno de los fugitivos más famosos del siglo XX. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que realmente pensaba que estaba salvando a su familia? ¿O fue simplemente un hombre incapaz de aceptar el fracaso? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si este tipo de historias reales, contadas con profundidad y análisis, te interesan, asegúrate de darle like al video. Y suscríbete a mi canal, porque aquí contamos historias reales que muestran hasta dónde puede llegar la mente humana. Nos vemos en el próximo caso.